Hello, bienvenidos a Hazlo por ti podcast. Soy su host Alan Josué y hoy estoy muy agradecido de que estés aquí, regalándote el momento para reconectar contigo mismo y rediseñar tu interior. En este episodio vamos a hablar sobre cómo una línea de vida puede definir tu presente, tu futuro y cómo puedes usar tu pasado para identificar esos momentos clave en los que has pasado buenos y malos momentos y cómo puedes repetirlo en tu futuro. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Y es súper interesante porque ¿cuántas veces te has puesto a pensar o a escribir o a dibujar una gráfica o algo así de tu vida? O sea, ponte hoy 2025 y qué hiciste el 2023, 2022, 2021, 2020 y así. Regrésate la mayor cantidad de años que puedas y vas a ver cómo hay algunas cosas que se repiten y vas a ver por qué unas cosas se repiten y por qué otras cosas no se están dando y por qué a lo mejor lo que estás haciendo ahorita no está haciendo lo que tú quieres en un futuro o lo que sí, y cómo puedes arreglar eso, porque a partir de ese mapa general de tu vida puedes empezar a reparar cosas. Y no te digo que las tienes que hacer como lo hacías en el pasado, sino que fíjate todo lo que has estado haciendo en el pasado y si quieres seguir teniendo esa misma actitud, esas mismas acciones, ese mismo círculo de personas, etcétera, y a partir de ahí empieza a hacer cambios en tu vida. Mi hermano hace un poco de tiempo me puso a hacer un mapa mental de, eh, de, de esto que les cuento, de la mayor cantidad de años hacia atrás, cómo es que lo has estado viviendo o cosas que te han estado marcando específicamente, muy puntualmente, esos años, ¿vale? Es una cosa que ya había empezado yo desde hace años y bueno, ahora que vino él a Madrid, empezamos a hacer esto. Y me encantó, la verdad. Más adelante les cuento más un poco de eso. Pero bueno, por contarles, les voy a contar mi vida a partir del 2010 y del 2006. Que es cuando empecé la primaria, es hasta donde yo me acuerdo, ¿vale? Eh, bueno, yo era una persona que no era muy buena en matemáticas, física, química, biología, eh, y ese tipo de, como de materias que requerían pensamiento crítico y como números como bien estructurados, ¿vale? Y bueno, en 2006 estaba en primaria, tenía 9 años y a esa edad repruebo matemáticas. Eh, Me dice mi mamá que me va a meter a un internado a la escuela en la que yo estaba que seguía reprobando. Y eso, eh, no sé, a lo mejor me causó algún miedo y no supe cómo resolverlo y seguí reprobando más adelante. Pero bueno, mi problema que yo veo viene desde ahí, desde que repruebo matemáticas. Luego en 2008 y estaba en secundaria y había un miedo que me arribaba mucho y era que te iba a terminar el planeta, porque eh, era cuando empezaba a haber como ese tipo de tsunamis, desastres naturales, huracanes en otros países. Me acuerdo que había uno en Japón. Y desde ahí como que me empezó a entrar un poco el miedo de qué va a pasar si llega un tsunami a mi ciudad, o si se acaba el mundo. O sea, yo tenía mucho miedo, me acuerdo. Entonces, es otro punto que me quedó muy marcado. Eh, Después, otra vez, en secundaria, empiezo a reprobar matemática y ahora también biología. O sea, hay una constante ahí que no sabía cómo resolver y que se seguía repitiendo, repitiendo, repitiendo. Luego, en 2009, visualicé por primera vez mi big goal, que era irme a vivir a Europa. Todavía no sabía bien a dónde, obviamente, pero yo sabía que me quería ir a vivir a Europa. ¿Por qué? Porque México se me hacía una ciudad insegura y porque realmente no sentía que conectara con, con la cultura de México o con las personas con las que me rodeaba. Yo siempre soy una persona muy, eh,
antisocial, seria, rara. O sea, así me consideraba, ¿no? En ese momento, ahora ya no. Y bueno, después de que visualizo esa big goal, seguí en la secundaria, ¿no? Y me empezó a gustar la tecnología, empezó a gustar la tecnología, empecé a tener gusto por la informática, las TICs. Y me acuerdo que le preguntaba mucho a un maestro de informática, cosas que se pueden hacer y como que me elegía mucho a los programas de Office, que era lo que estábamos trabajando en ese momento. Y, y bueno, era muy interesante con ambos. Y luego otra cosa que pasa ahí es que repruebo matemáticas y repruebo física, otra vez matemáticas. Y luego en 2010 vuelvo a reprobar matemáticas y ahora también química. Entonces, los 3 años de la secundaria reprobé biología, física y química. Y además matemáticas, los 3 años, me acuerdo. Eh, Me acuerdo muy bien el último año, que fue tercero, creo. Sí, porque era química. Me acuerdo que eh, era un viaje familiar, teníamos que ir a México, a Ciudad de México. Y yo no podía ir porque yo tenía este extra. Y entonces a mí me frustraba. O sea, yo era de las personas que tatuaba y se ponía a estudiar, pero aún así no se le pegaban las cosas. Y a lo mejor es que esa forma de aprendizaje no era la mía. Y, y bueno, pero yo como que lo normalizaba y me daba miedo igual a la hora del examen y empezaba a reprobar y reprobar y reprobar, ¿no? Entonces, bueno, 2010 reprobó matemáticas y química. Pero luego, en 2010, sucede también otras 3 cosas que para mí son como un cambio más grande, ¿no? Tengo mi primer trabajo, tenía 13 años y trabajaba en vacaciones en la empresa donde estaba trabajando mi mamá. Arreglaban tarjetas madre o cajas de los postes de luz y era mucho de electrónica, ¿no? Entonces, no sé si fue a partir de la informática que me pasé a electrónica y también como que, o sea, lo que tiene adentro de esta cosa, el iPad y una tarjeta madre, y nosotros lo que hacíamos es soldar y desoldar esos barrilitos. Ojalá, no me acuerdo cómo se llaman, la verdad, pero eran unos barrilitos, eran resistencias y otro tipo de cosas que tiene la placa madre, ¿no? Pero nosotros lo que teníamos que hacer era hacer que funcionara. Pues en 2010, a los 13 años, mi primer trabajo fue de eso y allá aprendí a hacer eso, ¿vale? Otra cosa que pasó ahí es que me compro mi primera cámara y mi primera bicicleta. Con lo que yo ganaba en ese trabajo, yo tenía, me acuerdo que me marcaba una meta y era, por ahora quiero esta cámara. Y era la GoPro, la 3. Era la primera GoPro 3 que sacaban, que era o sea, después de la 2, que era como el modelo antiguo, pasó a la 3 y ahí como que ya se empezó a expandir. GoPro ahora sí, como lo es ahora. Y entonces yo me compré mi camarita, me costó, me acuerdo, 5.500 pesos. En ese entonces era mucho dinero, pero bueno, yo lo había logrado. Y luego también me compré mi primera bicicleta de montaña, yo hacía ciclismo de montaña. Y me acuerdo que también estaba súper emocionado y trabajaba duro por conseguir esa bicicleta porque en verdad, o sea, yo desde los, no sé, 4 5 años ando en bicicleta. Entonces, el ciclismo de montaña es algo que a mí me apasiona. Y comprarme mi primera bicicleta para ir a competencias y para ir al cerro con los primos era muy, muy, muy top. Entonces, me acuerdo que esa primera bicicleta me costó 4.500 pesos o 6.000, no me acuerdo. Era una bicicleta Trek que todavía la tengo. Ahí la tengo en México. Y eh, Y fue un momento muy, muy, muy gratificante para mí, poder materializar eso que yo tenía en la mente. Entonces, eso me llenaba de energía, ¿no? Y eh, bueno, en 2011 sucede algo que es cuando entro a la prepa y ahí es donde me empiezo a cargar un poco más con el peso de cuidar a mis hermanos porque mis papás estaban trabajando y porque yo, no sé, me empecé a desviar como en ese rol de papá, cuidando a mis hermanos, que ellos uno tiene 22, no, 23 años
Y la otra tiene 25, Carla y Alexa. Y entonces empiezo a cuidar a mis hermanos, me empiezo a preocupar más como porque estén bien y como que les digo, empiezo a tomar el rol de papá y eso no estaba bien. Aprendo a manejar a los 14 años, me acuerdo que saqué mi primera licencia de conducir a los 15 años y bueno, en 2012 pues lo que saqué mi primera licencia de conducir. Eh, Aprendo a arreglar computadoras también, que fue en la preparatoria. Estudié una carrera técnica que es soporte y mantenimiento a equipos de cómputo. Y entonces también ahí hacía lo que ya hacía en el trabajo de cuando empecé en los 13 años, ¿no? Pues estaba interesante también. Después, en 2012 hay un punto muy específico que yo tenía 15 años también. Y fue a partir de esto que les cuento, de que habían empezado a cargar un poco más el rol de papá con mis hermanos. Dura un año y en 2015 mi mamá dice, no, esto no puede seguir así. Mi mamá, mi papá, dicen, esto no puede seguir así. Y mi mamá conocía a una, eh, no sé qué es, psicóloga, terapeuta, angelóloga, es una persona que trabaja mucho con los ángeles y hasta la fecha es mi psicóloga personal. Y entonces nos lleva con esa persona como para que nos quite esa carga, para que, no sé, tengamos una mejor vida, que no nos estemos preocupando por otras cosas que no nos eh, correspondían a esa edad. Y bueno, ahí es donde para mí esto tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte porque fue cuando, es como si les dijera que fue mi renacimiento o mi renacer espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí esa persona me empezó a decir cosas de mis vidas pasadas, cosas de mi numerología, de mis ángeles y cosas más no terrenales, sino cosas cuánticas, fuera de Tesonte 3D. Y, y ahí fue cuando me empecé a meter más en temas de espiritualidad, me empezó a gustar mucho lo que sucedía fuera de este mundo, no únicamente con nosotros como personas físicas, sino con los almas, con las energías. Y, y bueno, poco a poco empecé a irme por ese lado. Luego, en 2013, tenía 16 años, aprendo a usar AutoCAD en la preparatoria y me hago técnico en informática. Entonces, antes de entrar a la carrera de arquitectura, que ahorita me voy a hablar ahí, yo ya sabía usar AutoCAD por la preparatoria. Entonces fue un super plus para la carrera. En 2014, que inicio la carrera de arquitectura, yo no sabía que iba a estudiar arquitectura. De hecho, yo iba a estudiar eh, cinematografía. Estaba entre cinematografía, estaba entre biología marina y arquitectura. Arquitectura me gustaba porque yo veía a un tío que lo que hacía, que él es arquitecto y me encantaba. Típico, ¿no? De cualquier persona que ve a otras personas que le gusta lo que hace y quiere replicarlo. Bueno, em, veo a esta persona que me gusta cómo lo hace, lo que hace, y le digo que me lleve alguna obra, que me enseñe, que me diga qué es lo que tengo que, o lo que voy a aprender, lo voy a hacer, qué puedo hacer cuando salga, y o ese tipo de tipo psicométrico, ¿no? Y ya, me gusta. Hago el examen para cinematografía en la UNAM, porque ese era mi sueño, yo me veía trabajando en Pixar. Y luego los estudios universales era como, wow, esto estaría increíble. Y a la fecha se me pone chinita la piel. Eh, entonces yo veía mucho como dirigiendo este tipo de proyectos cinematográficos o animando para las películas de Pixar. No lo hice, ¿por qué? Porque me daba miedo de no tener, sí, de no tener para comer, de no tener para vivir cuando yo salía, porque sabía que era una carrera que no era muy pagado. Y bueno, a partir de eso, yo empiezo también un poco con el tema de grabar, de tomar fotos. Le ayudaba a un primo en los rallies en el WRC en México a grabar a los autos que él. Primero los grabábamos nada más, por eso sí, después él empezó a conseguir sus clientes y les grababa específicamente a estos corredores.
Y entonces de ahí también me gustó por la fotografía. Eso fue a los 17 años. Y elegí arquitectura porque dije, bueno, ya, arquitectura y lo que sea, lo que tenga que ser, ¿no? Yo no sabía ni lo que era Junta Vikis realmente. Llegué al curso de inducción y me acuerdo que había un ejercicio de calcular el volumen de un muro y te decían con qué material lo querías hacer y te daban como variaciones, ¿no? Y yo no sabía lo que era un tabique recocido. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me acuerdo que le pregunté a Lore, una amiga que conocí ahí en la universidad, y ella como que me explicó un poco y ahí como que empezó a tomar en cuenta lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y ya esa parte fue muy interesante. Y esa parte fue muy interesante porque en realidad no sabía lo que era un tabique. Yo quería ser arquitecto. Imagínate lo que es eso, ¿no? Em, Luego, en 2017, en 2014, perdón, tenía 17 años y compro mi primer libro. Me acuerdo que era el libro del Elogio de la Sombra y era porque me lo llevaron a la universidad para revender. No sé, me acuerdo que eran libros más baratos, pero no me acuerdo por qué eran. Si era para alguna organización o que era porque, no sé, cualquier otra cosa. Eh, entonces me acuerdo que compré el Elogio de la Sombra y me habrá costado como 129 pesos o algo así. Y bueno, con eso llevaba a otras cosas. Y luego en 2015 tenía 18 años y es cuando yo encuentro, o bueno, empiezo mi primer trabajo como arquitecto. Un año después de que entrara a la carrera. Le ayudaba a una prima y a un primo, que ella es interiorista y el arquitecto. Tenían un estudio y me empezaron a meter más información de lo que era arquitectura, de lo que era el diseño, de lo que era la obra, me mandaban a supervisar la obra, pagarles a los trabajadores, todo esto con ellos como detrás, ¿no? Pero era como que ellos me estaban ayudando y eso me encantó. Luego, en 2016, 19 años, proyecto de azoteas verdes, hago un proyecto de azoteas verdes y es cuando me empieza a gustar más el tema de la sostenibilidad. En 2016, 19 años, y hago una ponencia para el gobierno, para un concurso, o bueno, un evento, unas conferencias. Hago mi primera conferencia y ahí estuvo muy interesante porque yo en esa edad todavía, a los 19 años, era una persona que se ponía muy incómoda cuando exponía delante de otras personas. Entonces, eso era un reto para mí, no tanto por la ponencia que yo estaba dando, porque lo veía como algo que si lo había estudiado y sabía lo que quería, lo sentía, era como que yo lo podía explicar de alguna u otra manera, ¿no? Pero el pararme enfrente en una sala y explicar el proyecto, era lo que para mí era un reto personal. Yo quería romper ese miedo y me empecé a poner este tipo de trabas, de pasar al frente y hablar. Y bueno, ahora haciéndolo en una ponencia del gobierno. Eh, Eso ahí empecé a romper paradigmas también, porque yo sabía que quería hacer otra persona. Luego en 2017, 20 años, me dan mi primera obra como arquitecto, que es en un lugar que se llama Caringa, está en Michoacán, y es un conjunto de cabañas y dentro de una cabaña había un espacio en la segunda planta donde querían dividir un espacio, pero querían que también se quedara eh, como abierto si es que lo querían después, ¿no? Esto era para Airbnb, me acuerdo, o para sí, un hostal. Entonces lo que se me ocurrió es hacer un muro giratorio y yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Pues lo tengo que hacer de algún material que sea mucho más ligero para poder girar y que se pueda como abrir todo ese espacio. Y ahí fue donde yo dije, bueno, también empiezo a hacer cosas que la gente normal no hace y como que yo me tomo el riesgo de hacerlo y saber si funciona, ¿no? Esto, 20 años, ¿no? Recuerden que en 2014 no sabía lo que era un tabique. En 2017 empecé a hacer ese tipo de cosas como una masica, por así decirlo. Entonces, hago este muro giratorio, funciona muy bien, lo hago de madera y todo queda funcionando muy bien. Luego, inicio mi trabajo como arquitecto. Eso fue en marzo. Luego, en julio de ese año, me dan mi primera obra desde cero.
que fue en ese mismo conjunto de cabañas, era hacer los baños para ese conjunto de cabañas. Entonces eso también estuvo muy interesante. Y después también ahí me empieza como a gustar más el tema de sostenibilidad porque estaba siempre, siempre, siempre rodeado de naturaleza y yo decía, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que mi impacto en el mundo no sea únicamente diseño y construcción para personas y que como que se sientan bien con ese espacio, ¿no? Sino que yo quería un impacto más allá de la humanidad, sino que yo quería que ese espacio fuera, o ese impacto fuera eh, también con el mundo, respetar el mundo, los materiales, bueno, lo que es la materialidad del sitio. Y otra cosa que pasa en ese año es que conozco a Notion. ¿Y por qué lo conocí? Porque me acuerdo que en la carrera, estaba en la carrera todavía, teníamos gestión de proyectos y no sabíamos cómo gestionar esos proyectos. O sea, cada quien los tenía que gestionar porque no es una materia que nos daban. Eh, y yo al inicio usaba Evernote para bajar todas las notas, pero veo que no me funcionaba bien Editor. Para hacer el cronograma de los proyectos tengo que aprender otras herramientas. Dijo que me topé con Notion y me empecé a meter más como poco a poco. Aún no me pasaba a 100% porque usaba también Evernote y usaba Notion únicamente para gestión de proyectos. Entonces ahí me empezó a volar un poco la cabeza lo que se puede hacer con esta herramienta y lo que era también el Project Manager, que es esta persona que se encarga de gestionar los proyectos, gestionar los costos, materiales como llevar como todo el proceso del proyecto, no solo de la obra, sino del proyecto, y pues hacer lo que funcione, ¿no? Y que se vea bonito además, porque a mí me encantaba cómo se veía. Y luego 2018 hago mi tesis, que es casas de tierra, en este mismo lugar donde yo hacía estas cabañas. Mi tesis era casas de tierra y era por eso mismo de que yo quería que fueran casas completamente de tierras. Y esto era eh, haces muros de tierra compactada, haces estructura de madera, usas estructura de piedra también, y haces como tipo cabañas, pero de tierra. Eso era algo también que me volaba la cabeza. Entonces mi tesis era hacer como 160 casas, algo así, ¿no? Y al inicio me dijeron, no lo vas a lograr porque tienes que hacer el proyecto ejecutivo, o sea, todos los planos de las 140 casas. Y yo decía, sí, las voy a hacer. Y al final mis maestros me convencieron y me convencieron de que hiciera únicamente una y que lo hiciera, o sea, el proyecto ejecutivo bien, bien, bien de esa sola casa. Y salieron como 150 planos de solamente una casa. Entonces, qué bueno que me hicieron hacer eso porque si no hubiera sido un problema. Luego en 2019, tengo 22 años, tengo un estudio de arquitectura con mi mejor amigo y mi mejor amiga, Andrés y Pau. Y estábamos muy, muy, muy emocionados por este nuevo estudio que nosotros teníamos. Luego hago la tesis Casas de Tierra, conozco Estados Unidos, conozco Monterrey. eh, Hacemos una demanda a una persona que no nos fajaba en un proyecto que nos había contratado. Eh, entonces era nuestra primera demanda a los 22 años. Le ganamos, por cierto, y nada, nos terminó pagando, que era, bueno, nada, otra cosa que luego les contaba. Luego a los 23 años, que es 2020, tengo mis primeras clases sobre diseño y sostenibilidad. Me queda un máster en diseño y sostenibilidad en Barcelona, entonces era en línea. Y ahí también fue un despertar increíble, porque fue como volver a estudiar arquitectura, era conocer eh, otro tipo de metodologías, otro tipo de mentalidad que tenían en otro país primermundista. Y se les digo, ahí fue como volver a estudiar arquitectura porque de verdad era todo muy, 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 muy nuevo para mí. Y luego 2021 termino bueno, estudio el posgrado en diseño y construcción sostenible y economía circular, que eso fue lo que me voló la cabeza. Fue completamente volver a estudiar arquitectura porque era otra cultura, era otra mentalidad, otros procesos, otras metodologías, mucho más primermundistas de lo que se trabajaba en México. Y yo dije, bueno, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Entonces ya acuérdense,
con mi big goal de irme a vivir a Europa. Aquí como que ya empezaba a estudiar cosas en este país para después empezar a buscar trabajo acá. Y pues en 2021 igual hago mi primera obra pública, que es un tema de urbanismo para hacer un tramo de 9, era una calle, pero eran 9 cuadras. Entonces, temas de urbanismo también empecé a meterme en ese tema. No me gustó, la verdad, pero me tocaba, aprendí muchísimo porque me tocaba coordinar, no sé, 50 personas, todos los trabajadores, y en todo el tramo más las instalaciones, o sea, era remover instalaciones hidráulicas, que fue la red sanitaria y la red hidráulica. Entonces ahí aprendí un montón. 2021 igual me empiezan a gustar los Nutrópicos, con los que Alfonso Aguirre, por estos Nutrópicos que él sacó. Y fue como empezar a ser como más consciente de lo que es este tipo, de cómo está siendo productivo y cómo tener mejores hábitos, ser más disciplinado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los Nutrópicos creo que fue un poco el, el boom de lo que empecé a hacer por ese lado. Luego también intenté ser vegano en ese año y hago mi primer video de salvar el planeta. Ese mismo año, 2022, tenía 25 años y estaba haciendo varias cosas. ¿Por qué? Porque no sabía lo que tenía, no sabía bien en claro lo que quería hacer, ¿no? Empecé a hacer mobiliario sostenible y lo empecé a distribuir por empresas. Le escribí al de McDonald's, le escribí al de Subway, tuve una presentación con ellos, te los presenté y no les gustó el proyecto. Y además yo no me sentía como muy seguro, entonces por eso fue que te lo dejé también, pero quería hacer algo, ¿no? Yo quería hacer. Y después, ese mismo año, tengo interés por ser desarrollador inmobiliario y me meto a un curso para hacer flipping, para comprar y revender, comprar, remodelar y vender. Y eso sí que me interesó más, me empecé a meter un poco más a eso. Igual lo dejé por un lado porque vi que era, o sea, me daba miedo hacerlo sin un capital. Y como recuerdan, me gasté todo mi dinero en 2022 haciendo el negocio de plantas. Eh, y bueno, después del negocio de plantas, sigue Café Tao, cierro el negocio de plantas y como quería tener la cafetería, me voy al lugar a Caringa, donde estaba haciendo las cabañas. Y me acuerdo que había hecho una mini cabañita. Le dije, bueno, me prestas este espacio para poner la cafetería y yo te doy servicio a las cabañas únicamente los fines de semana, ¿vale? Y sí, así fue. No me cobraron nada, estuvieron muy buena onda de su parte. Y yo me la pasaba increíble porque estaba aprendiendo a hacer café y tenía mi negocio de cafetería, estaba en el bosque. No sé, como que todo empezaba a encajar, ¿no? Pero yo sabía que tenía una meta, que era irme a vivir a Europa. Y eso no lo podía dejar. Entonces yo sabía que esto se iba a acabar algún día. Y ahora sí, en 2023, bueno, en 2022 empiezo a aplicar también a empresas de Europa eh, como arquitecto. Y aplicaba y aplicaba y aplicaba y aplicaba. Y no me cogían, y no me cogían. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me cogen si que tengo experiencia, ¿no? Y bueno, claramente lo que entendí después es de que no estaba en este lado todavía y era muy difícil para ellos pasar a una persona de México para acá, si no era una empresa muy grande que me pudiera pagar esa, no necesitaba visa, pero como que me quisiera contratar para acá, ¿no? Directamente. Por eso yo creo que me descartaba. En marzo de 2023 compro el boleto para venirme a Madrid. Era algo que dije, bueno, ya, si no lo hago ahorita, no va a suceder nunca. Y, y lo puse, o sea, lo estuve posponiendo como 3 días y al tercer día dije, ya, voy a comprar el boleto solo de ida y a ver cómo me las apaño. No tenía trabajo, no tenía dónde ir. Y, y ahora sí que dije, bueno, vámonos a la aventura completamente. Si funciona bien, si no funciona bien, me regreso, no pasa nada. Aquí tengo mi familia y bueno, puedo
empezar de cero otra vez. Pero es algo que a mí no me ha molestado. Creo que en la mayoría empezar de cero, porque me gustan los retos. Soy una persona que le gusta sufrir al parecer, pero me gusta disfrutar el proceso y hacer lo que se me ocurre o lo que quiero hacer, ¿no? Y luego entonces 2023 me mudo a Madrid en julio. Sí, en julio del 2023 me mudo a Madrid. Consigo mi primer trabajo aquí como arquitecto. Ese trabajo era todo en inglés, otro reto muy grande para mí, que yo nunca había trabajado en inglés y no era una persona que practicara su inglés en México. Y bueno, eso me costó al inicio, me da mucho miedo, pero al final lo logré. El trabajo, bueno, fue mi primer trabajo como BIM, con la metodología BIM también. No lo había trabajado nunca antes, o sea, lo había trabajado eh, años antes en Revit, pero no era como que 100% lo hiciera, ¿no? Y bueno, mi jefe confió, me enseñó como las bases y vio que lo podía hacer bien. Y dijo, bueno, me puedes ayudar. No, 2023 también conocí la Sagrada Familia, trabajé con NEOM, empecé a dedicarme más tiempo para mí, tomé la decisión de cumplir mi big goals, trabajar en un proyecto de Poster and Partners también, que era un sueño para cualquier arquitecto, yo creo. Mi primera Navidad fuera de casa, mi primera cafetería, Sierra, y luego mi primer trabajo fuera de mi ciudad, mi primera vez viviendo fuera de mi ciudad también. Y eh, nada, fue un año que también pues, fue de muchos, muchos retos y de mucho aprendizaje. 2023. 2024. 2024 fue la muerte de mi papá, fue mi viaje a México, dejó mi trabajo en Madrid, viajé con mi mamá y sus hermanas, nos fuimos a Bélgica, viajé con mis hermanos, fuimos a Italia y a Portugal, conozco lugares en mi top list, me voy de viaje a Asia. Inicio mi negocio digital, conozco muchísima gente viajando, creo nuevos hábitos, mente, cuerpo, alma, conozco Dubái, conozco el edificio más alto del mundo, conozco un edificio de Zaha Hadid, conozco a Emilio Antún, conozco voy a mi primer concierto, era un mini concierto, pero para mí ya cuenta. Me hago mi primer tatú, mi primera Navidad y Año Nuevo totalmente solo, porque estuve en Asia. Vuelvo a aplicar a Hoster and Partners y me contestan el mensaje al menos, así que próximamente podré contestar más cosas. Y el lanzamiento de la primera fase de Wellness by Design y trabajo en mi negocio digital. Ese fue 2024, el año pasado, son 27 años, ¿vale? Y luego 2025, eh, sigo mi viaje por Asia, inicié el año viajando. Pierdo todo mi dinero en 2025. Conozco a mucha gente de negocio. Traspaso de propósito de vida que les voy a contar después. Ir a un cóctel, invertir más en mí, aunque no tenga dinero. Lo hacía, lo poco que tenía lo invertía en cosas que me podían dar otras posibilidades. Es lo que estoy haciendo ahorita, más bien, porque hablo en pasado. Eh, pero bueno, eso. Generar nuevas oportunidades, conocer a Carlos Muñoz. Voy al evento de Blash, conozco a un grupo de BNI, abro oportunidades de negocio con Notion en Alemania, corro mi primer medio maratón y bueno, lanzo el primer curso de Notion y el lanzamiento de Notion for Me. Esto es un poco para que entiendan que, que a partir de eso tú puedes empezar a trabajar tu vida o a trabajar tu estrategia, sí, de lo que quieres lograr. Puedes ver cómo lo estabas haciendo antes, cómo lo estás haciendo ahora y cómo lo quieres hacer después y qué cosas tienes que cambiar, porque muchas veces lo que tienes que hacer es salirte de esa matrix, de esos hábitos, de ese estilo de vida, de esas personas con las que te rodeas, para poder llegar a lo que tú realmente quieres vivir, ¿no? Y dedíquense, además de tiempo a ustedes mismos, dediquen tiempo a invertir en otras personas que les ayuden a lograr eso que ustedes desean, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hermano.
vino a Madrid, me ayudó con este tema de la marca personal, me ayudó a hacer este mapa. Y como les dije, yo ya lo había empezado antes, pero no lo había seguido. ¿Por qué no lo había seguido? Porque no era una prioridad, porque no me lo había puesto como bien, vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione, porque quiero que a partir de esto tenga resultados en estas otras áreas. Y hasta que llegó mi hermano fue que lo hice, ¿no? Entonces, eso de tener coaches o contratar a otros profesionales que se especializan en esas áreas te va a ayudar a que realice esas cosas que tú a lo mejor dices que ya tienes pendientes y que por alguna razón no las has estado haciendo, pero que las quieres hacer. Y hasta que no las haces, no vas a saber si sí es lo que realmente quieres. Este podcast puede terminar, o lo del marca personal puede terminar en 6 meses, que es algo que a mí no me llena o no quiero hacer 100%, ¿no? Pero eh, creo que es algo que va a funcionar porque es algo que yo tengo muy, muy interno en mí, que es compartir mi mensaje, ¿no? O sea, a mí me preguntaran qué es lo que quisieras hacer de tu vida, sería enseñar, sería eh, compartir lo que yo sé, eh, compartir mi mensaje de cómo alcanzar esas metas que a lo mejor yo ya logré y que yo sé y que a lo mejor veo que mucha gente no le funciona. Eso es lo que a mí me llena un montón. Puedo no trabajar como arquitecto, puedo no trabajar en lo de Notion, puedo no trabajar organizando negocios, pero lo que sí me llena mucho a mí es enseñar y ver a otras personas muy felices porque acaban de lograr eso. Eso a mí bueno, me, me mata, ¿verdad? Eh, entonces creo que por esa parte lo del podcast va a funcionar porque es algo que yo les comparto desde mi punto de vista personal y que sé que les puede ayudar a ustedes también. Este mapa les recomiendo que lo hagan ustedes. Váyanse lo más atrás que puedan y empiecen a tomar decisiones desde esa base de datos que le quieran llamar así, desde ese mapa y, y vean qué pueden mejorar, qué no pueden mejorar, qué tienen que cambiar completamente y empiecen a trabajar en ustedes mismos, porque si no trabajan en ustedes mismos, realmente nadie lo va a hacer por ustedes. O un milagro te caerá, pero es muy raro, ¿vale? Entonces, nada, lo dijo con eso. Espero que les haya gustado este, este espacio de compartir un mapa mental con ustedes. Y nada, nos vemos en 15 días, ¿vale? Que tengan buena semana.